En la historia del transporte por carretera existen vehículos que marcaron una época, otros que definieron estándares y unos pocos que simplemente llegaron demasiado pronto. El Fageol Carboliner de 1948 pertenece a esta última categoría. No fue un fracaso técnico, ni un error de ingeniería. Fue una idea adelantada a su tiempo, concebida en un momento en el que la industria todavía no estaba preparada para aceptar un cambio tan radical. A finales de la década de 1940, Estados Unidos vivía una expansión sin precedentes del transporte por carretera. Las autopistas comenzaban a desarrollarse, el comercio a larga distancia crecía rápidamente y el sistema tractor-remolque se consolidaba como el estándar dominante. Todo parecía indicar que la evolución del camión ya estaba decidida. Sin embargo, en medio de ese contexto, un pequeño grupo de ingenieros decidió cuestionar una pregunta fundamental. ¿Y si el camión moderno estaba mal planteado desde el principio? De esa pregunta nació el Carboliner. El Carboliner no era simplemente un camión diferente. Era una reinterpretación completa del concepto de transporte de mercancías. Eliminaba la separación tradicional entre cabeza tractora y remolque, integrando todo el sistema, cabina, carga, transmisión y estructura, en una sola unidad rígida y autopropulsada. Este enfoque rompía con décadas de costumbre industrial y planteaba un modelo completamente nuevo de eficiencia logística. La empresa responsable de este experimento fue Fageol, un nombre que hoy apenas se menciona, pero que en su momento estuvo asociado a algunas de las ideas más innovadoras del transporte pesado. Fageol ya tenía experiencia en la construcción de autobuses avanzados y vehículos comerciales no convencionales. El Carboliner fue, en muchos sentidos, la culminación de esa filosofía. A simple vista, el Fageol Carboliner parecía un remolque que había cobrado vida propia. Su silueta era limpia, recta, funcional. No había un morro largo ni una cabina sobresaliente. El conductor se sentaba en una posición adelantada, integrada directamente en el frontal del cuerpo de carga. Todo el volumen del vehículo estaba dedicado a una sola misión: transportar más con menos pérdidas estructurales. Este diseño tenía una lógica muy clara. En los camiones convencionales, una parte significativa del peso y del espacio se pierde en la estructura de la cabeza tractora, el chasis independiente y el sistema de quinta rueda. El Carboliner eliminaba todos esos elementos. No había articulación. No había remolque intercambiable. Era un solo organismo mecánico. El resultado era una plataforma de carga continua, sin interrupciones, sin puntos débiles y con un aprovechamiento del espacio muy superior al de cualquier camión de su época. Para empresas que transportaban mercancía volumétrica, esto representaba una ventaja enorme. Más carga útil, menos peso muerto y una distribución de masas mucho más equilibrada. Bajo el suelo de carga se encontraba el corazón mecánico del vehículo. A diferencia de los camiones tradicionales, donde el motor suele estar en la parte frontal o entre la cabina y el remolque, el Carboliner alojaba su sistema de propulsión en una posición baja y central. Este enfoque tenía varios beneficios inmediatos. En primer lugar, reducía el centro de gravedad del vehículo, mejorando la estabilidad a velocidad de crucero. En segundo lugar, liberaba completamente el frontal, permitiendo una cabina más compacta y una visibilidad mejorada para el conductor. Y en tercer lugar, protegía el motor dentro de la estructura del vehículo, alejándolo de impactos directos y de la exposición constante a los elementos. El Carboliner utilizaba un motor diésel, una elección coherente con su misión de transporte pesado a larga distancia. En la posguerra, el diésel ya había demostrado ser más eficiente y duradero que los motores de gasolina en aplicaciones industriales. Aunque las cifras exactas de potencia varían según las fuentes, el conjunto ofrecía el par necesario para mover un vehículo que superaba con facilidad las 18 toneladas completamente cargado. La configuración de ejes también fue cuidadosamente estudiada. El Fageol Carboliner se apoyaba sobre 3 ejes, con un eje delantero direccional y 2 ejes traseros motrices. Esta disposición permitía distribuir el peso de forma uniforme, cumplir con los límites legales de carga por eje y mantener una capacidad de tracción adecuada incluso en pendientes prolongadas. A diferencia de muchos camiones contemporáneos, el Carboliner no estaba diseñado para velocidades bajas constantes. Su objetivo era mantener una velocidad de crucero estable, cercana a los 90 km por hora, algo notable para un vehículo de carga de finales de los años 40. Esta capacidad lo convertía en una solución ideal para rutas largas, donde el tiempo de tránsito era un factor crítico. La carrocería estaba construida con paneles de aluminio corrugado, un material que ofrecía una excelente relación entre resistencia y peso. Este tipo de construcción, inspirada en prácticas aeronáuticas y ferroviarias,
Aportaba rigidez estructural y resistencia a la corrosión, dos factores clave para un vehículo destinado a recorrer miles de kilómetros al año. El acceso a la zona de carga se realizaba mediante grandes puertas laterales diseñadas para facilitar operaciones logísticas rápidas. El interior era completamente plano, sin intrusiones mecánicas, sin pasos de rueda elevados y sin elementos estructurales innecesarios. Desde el punto de vista de la eficiencia, era un espacio casi perfecto. Sin embargo, toda esta innovación tenía un precio. El mayor problema del Fageol Carboliner no fue técnico, fue sistémico. Para cuando el prototipo estuvo listo, la industria del transporte ya había apostado de forma masiva por el sistema tractor-remolque. Este modelo ofrecía una flexibilidad que el Carboliner no podía igualar. Un tractor podía desacoplarse, un remolque podía quedarse en un muelle de carga, y la flota podía reorganizarse rápidamente según las necesidades. El Carboliner, al ser una unidad integrada, carecía de esa modularidad. Si el vehículo necesitaba mantenimiento, toda la capacidad de transporte quedaba fuera de servicio. Para las grandes flotas, esto representaba un riesgo operativo difícil de justificar, por muy eficiente que fuera el diseño. A esto se sumaban los factores regulatorios. Las normativas de peso, longitud y clasificación de vehículos estaban escritas pensando en camiones convencionales. Un diseño tan atípico como el Carboliner no encajaba fácilmente en esas categorías legales, complicando su homologación, aseguramiento y operación interestatal. También existía una barrera psicológica. Los operadores y conductores estaban acostumbrados a camiones con morro largo, cabinas separadas y configuraciones conocidas. El Carboliner parecía extraño, diferente, casi experimental. Y en una industria donde la fiabilidad percibida es tan importante como la real, eso jugaba en su contra. Como resultado, el proyecto nunca pasó de la fase de prototipo. Solo se construyó un Fageol Carboliner completo, y con el tiempo, el vehículo desapareció del uso activo. No hubo producción en serie, no hubo pedidos masivos, y no hubo sucesores directos. Pero la historia no termina ahí. El Fageol Carboliner no fracasó porque estuviera equivocado. Fracasó porque el mundo todavía no estaba preparado para él. El Fageol Carboliner de 1948 fue uno de los vehículos de transporte más extraños, avanzados y olvidados jamás construidos en Estados Unidos. No era exactamente un camión, tampoco un tráiler convencional. Era algo completamente distinto, diseñado para desafiar las reglas básicas del transporte por carretera. Desarrollado por la empresa Fageol, el Carboliner nació con una idea radical: eliminar la clásica separación entre tractor y remolque y crear una sola unidad autopropulsada. Cabina y zona de carga formaban un solo cuerpo continuo, reduciendo peso, complejidad mecánica y desperdicio de espacio. A simple vista parecía un remolque que cobraba vida. Su diseño rectangular, limpio y funcional, no buscaba elegancia, sino eficiencia. La carrocería de aluminio corrugado ofrecía resistencia, ligereza y protección contra la corrosión, inspirándose más en la aviación y el ferrocarril que en los camiones tradicionales de la época. El motor diésel estaba ubicado bajo el piso de carga, impulsando directamente los ejes traseros. Gracias a esta configuración, todo el largo del vehículo podía utilizarse para transportar mercancía. Con 3 ejes y una gran capacidad de carga, el Carboliner podía mantener velocidades de crucero cercanas a los 90 km por hora, algo notable para un vehículo pesado de finales de los años 40. Sin embargo, su mayor fortaleza también fue su mayor debilidad. Al ser una unidad completamente integrada, carecía de la flexibilidad del sistema tractor-remolque. Si necesitaba mantenimiento, todo el vehículo quedaba fuera de servicio. Además, las normativas y la industria ya estaban adaptadas a los camiones convencionales, no a conceptos tan adelantados. Por estas razones, el Fageol Carboliner nunca pasó de la fase de prototipo. Solo se construyó un ejemplar. Aún así, su legado es claro. Muchas de sus ideas reaparecieron décadas después en camiones modernos, vehículos de reparto integrados y conceptos eléctricos actuales. El Carboliner no fracasó por ser malo. Fracasó por llegar demasiado pronto. Hoy permanece como una prueba silenciosa de que, a veces, el futuro aparece antes de que el mundo esté listo para aceptarlo.